Con permiso, en Infinita, para hablar de política con confianza y sin corbata, con Rodrigo Bravo. ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer Con Permiso en Radio Infinita del año 2026. Después de un receso de las fiestas, volvemos con ganas para este verano que está siendo más intenso de lo político que estamos acostumbrados. Cada 4 años nos llevamos esta sorpresa de tener que hablar de todo lo que viene y que está por pasar. Y por eso la invitada de hoy es tan interesante y especial para partir este año 2026, por lo cual le agradezco mucho que esté con nosotros. Ya van a saber quién es. Hace rato, que es mucho más que un fenómeno político como partió, pese a que tiene una historia ligada a la política desde sus primeros años del periodismo, combatiendo la dictadura desde los medios y luego también desde el retorno a la democracia. No solo es el emblema de los retiros del 10% de los fondos de pensiones, sino que ha demostrado una muñeca política que la valoran de todos los sectores. Votos clave para el oficialismo, también para la oposición en muchos momentos. Sorprendió en el último año con una alianza con Franco Parisi y vamos a conversar harto de ello. Hoy es diputada electa con la segunda mayoría de la Cámara de Diputados, más de 94.000 votos, 95.000 casi, y tiene expectativas de ser la primera presidenta de la Cámara de este nuevo periodo. Con ella podemos hablar de política, de su vida, de farándula, de legislación, de proyección, de la contingencia. Pamela Giles, gracias por estar Con Permiso. Gracias, Rodrigo, a usted. Y bueno, en mi largo camino por lograr la fama, me parece que esta presencia aquí es un hito. Es un hito, sí. Pero porque... tengo que partir corrigiendo. A ver, ¿qué dije? Soy la primera mayoría y soy la primera mayoría lejos. En un primer conteo se informó que había una pequeña diferencia de votos con otro diputado, pero tú sabes que se siguen viendo las mesas y tengo una primera mayoría clarísima con casi 100.000 votos. Que ayudó a que la lista del PDG también creciera. Por supuesto. Con Sandra Parisi también diputada este nuevo periodo. Y aunque a todo el mundo puede darle lo mismo, a mí no me da lo mismo. Me llena de orgullo que mis nietos me hayan convertido en la primera mayoría nacional, que significa la diputada más votada del país lejos. Y en un distrito bien complejo como el 12, con una historia ahí de los Sandón que ha marcado los últimos años de la política, no solo en RN, sino que en el país. ¿No te gusta mucho dar entrevistas políticas? Si no me equivoco, el 2025 diste una. De política, te hemos visto en muchos programas de televisión, de farándula, pero ¿por qué eres un poco reacia a estas entrevistas un poquito más contingentes? Yo considero que todas las entrevistas son políticas y que todas las comparecencias comunicacionales son siempre políticas, y así lo he sostenido durante más de 40 años en los medios de comunicación. Efectivamente, yo no soy reacia a dar entrevistas en el género que se entiende vulgar y comúnmente como político. Es decir, en términos simples, es difícil que me vean en tolerancia cero. Y esto es porque yo he definido una política comunicacional desde hace muchos años, incluso antes de entrar directamente al Parlamento, a la política activa. Y a mí lo que me interesa es comunicarme con el mundo popular, con las grandes mayorías nacionales. Y las grandes mayorías nacionales no ven tolerancia cero. Es más, a estas alturas les repugna el género político en los medios. Y por lo tanto yo estoy presente donde ellos están. Y eso es en el género de entretención, este denostado género de farándula, del que yo he sido defensora, porque además lo considero el más político de los géneros periodísticos. No en términos de autoridades, sino que de mensaje. Es que justamente a mí no me interesa mucho la élite. Yo creo que ha quedado bastante claro en mi desempeño que oscilo entre un desprecio profundo a la élite y sus formas de comportarse, y una tolerancia básica porque estoy en un medio en el que tengo que convivir con la élite, de la que de alguna manera además formo parte, pero a mí eso no me interesa. A mí me interesa comunicarme con la gente con la que me comunico, que tienen además un nombre, ¿cierto?, en mis códigos. Son mis nietos, son mis sinmoneas, ellos se asumen así también. Y es ahí donde yo pongo mi energía comunicacional y lo que se ha denominado por los analistas mis performance o mi sentido del espectáculo vinculado a la política. Claro, y lo tiene Pamela Giles y ha sido parte de esta evolución o transición. Fuiste periodista de medios
muy emblemáticos que lucharon contra la dictadura de Pinochet. Fuiste una pieza clave en los 90 de Informe Especial con un periodismo de investigación y te quería preguntar por lo mismo que estás diciendo. Luego de pasar un tiempo por la prensa escrita, por la radio, te sumas a ese cupé, quizás el padre de la farándula en Chile del año 2006. Explícame un poquito ese camino, esa transición en el periodismo para hoy día transformarte en una diputada. Bueno, no hay un cambio, no hay un quiebre. Yo incluso durante la dictadura en revistas como APSI, como Análisis, en Teleanálisis, desarrollé líneas de trabajo que van en el mismo sentido que te explicaba. A mí me parecía que para hablar de política, de verdad y en profundidad, con las masas, con las grandes mayorías nacionales, había un error también en cómo lo veía la oposición a la dictadura o, si tú quieres, la izquierda, el progresismo, que concentran su discurso, su relato político en un tipo de actitud física incluso, que es muy elitista. A mí ya entonces me parecía que había que desarrollar otras líneas de trabajo y así fue, por ejemplo, te nombro un ejemplo de líneas de trabajo periodístico. Recuerdo que en plena dictadura hice un reportaje en profundidad en la revista Análisis, que fue titular de portada, que se refería al orgasmo. A mí me parecía ya desde entonces, como te digo ahora, que para hablar de política hay que hablar de la vida real. ¿Y eso está muy distante hoy día de los políticos? Absolutamente. ¿Ves? Es una de las cosas que los políticos no terminan de entender a pesar de que la gente se las dice a gritos. Sí, y es evidente que pese a todas las críticas y cuestionamientos que tuvo el retiro del 10%, fue una realidad y una solución para muchas familias. Y no solo para muchas familias que necesitaban la plata, sino también para muchos que retiraron o retiramos los retiros para tenerlo como colchón o para proyectar algunas otras cosas. Marca sin duda ese 10% tu carrera como diputada. ¿En qué minutos haces el clic de respaldar, perdón, de respaldar esta iniciativa en un momento que Chile vivía momentos muy complejos, post-estallido, pandemia? ¿Qué te hace decir, ok, aquí hay que ayudar a la ciudadanía porque el Estado no lo está haciendo? Bueno, tampoco en eso hay, como se ve hacia afuera, yo entiendo que se ve hacia afuera un hito particular. Yo definí muy tempranamente en mi trabajo periodístico, y yo no he dejado de ser periodista, muy por el contrario, me siento tremendamente periodista. Y luego en mi trabajo, en mi paso a la vida política activa, si tú quieres, que mi único patrón es la gente, que yo no voy a tener como patrón, como mandante, ni a un partido político, ni a la clase política, ni a la élite, ni al empresariado, ni a ninguna de esas fórmulas, y que mi único patrón es la gente, y por lo tanto yo estoy en una comunicación que intento que sea lo más directa posible, con mis nietos, con mis simoneas de manera permanente, y ellos me indican qué es lo que hay que hacer. En ese minuto al que tú haces alusión era muy claro que lo que había que hacer era salvarle la vida a la gente, que estaba en una pandemia, después además de un estallido social que había sido muy relevante en la vida del país, en una situación política muy compleja y donde no tenían ayuda de nadie. Entonces a mí me pareció que en ese momento había que generar una especie de rebelión transversal en el Congreso que introdujo a todas las fuerzas políticas. Los que hoy día critican los retiros formaron parte activa de los retiros, si no, no se habrían podido lograr, para salvar la vida de las personas, que era lo que estaba en peligro en ese momento. Sí, muy clave en la historia tuya, pero también del país. Quería volver un poco antes de esto que decías tú. La farándula va en la línea comunicacional que tú definiste hace mucho tiempo y la cercanía con la gente. ¿Cómo te ayudó la farándula para encaminar esta decisión de ser candidata finalmente, formalmente? No tuvo mucho que ver. Yo creo que habría seguido perfectamente bien. Es más, lo he dicho algunas veces, yo desde el punto de vista económico ganaba bastante más en la televisión, ¿ya? Debo ser la única parlamentaria que pierde plata siendo diputada. La mayoría de los diputados mejoran su situación económica ostensiblemente, incluso los que vienen de profesiones tradicionales.
En mi caso es al revés, ¿ya? Yo soy una persona que, porque he trabajado mucho y además por razones familiares, tengo un patrimonio respetable, pero ganaba mucha más plata en televisión y por lo tanto fue una decisión absolutamente política. Me parecía a mí que había que entrar en otra etapa de mi desarrollo político que se daba hasta ese momento en la televisión y en la farándula, justamente politizando esos espacios. Eso es básicamente lo que yo hacía durante muchos años, y que había que pasar a la acción al interior del Congreso, que para mí es una línea de continuidad, como te digo, en hacer lo que me ordenan mis nietos. Nace en esa etapa tu apodo de la abuela. ¿Te acuerdas bien cómo se da eso? Porque claro, Felipe Abello la de Ítalo pasa el agua como el abuelo. Y en Intrusos tú pasaste a ser la abuela. ¿Por qué crees que se pone esa chapa o ese nombre que hoy día es como te conoce el común de todos los chilenos? Bueno, la anécdota yo la recuerdo muy claramente, se produjo en SQP antes que en Intruso, y se refiere a que hubo un móvil en que las personas del móvil me empezaron a decir abuela, ¿ya? O sea, nace de la gente. Nace de la gente, y eso se empieza a reproducir, o sea, empiezo a circular por la vida y la gente me empezó a decir abuela. Esto ya era bastante más generalizado cuando llegué a Intruso, unos años después, y entonces se asumió el nombre y hasta ahora soy la abuela. Cuestión que a mí me gusta por varias razones, ¿ah? Se produce primero el hecho y quizás no es muy bueno intelectualizar las situaciones, pero a mí me agrada el ser la abuela, primero porque yo creo que es una reivindicación de la mujer madura, que también es una reivindicación política súper importante, ¿ya? Simone de Beauvoir decía que el peor de todos los ismos, de todos los prejuicios contra las mujeres, es el viejismo, ¿ah? Y efectivamente las mujeres a partir de los 30 años, para qué decir de los 40, desaparecemos de la televisión, de la vida pública, de la vida política un poco más relativamente. Fíjate que ahora bajó el número de mujeres en el Parlamento en esta última elección. Entonces me parece que esa es una primera cosa interesante, pero además que en chileno, abuela significa unas cosas bien particulares. No es una señora desvalida, no, es una matriarca que defiende con fiereza a los suyos, ¿ya? Incluso hasta sin argumentos, ¿ah? Y que se juega por lo suyo y que considera que los problemas con sus hijos, con sus nietos se resuelven puertas adentro, pero que puertas afuera nadie los toca. Y eso me parece a mí que habla de mi verdad. Uh-huh. Para salir ya de la farándula y entrar en la contingencia, ¿hiciste amigos hasta el día de hoy con los cuales compartes, tienes sintonía de esa etapa de la farándula o de la etapa que vives, porque todavía participas de esos espacios? ¿Hay algún amigo, tienes cercanía, gente que admiras o gente que respetaste por esos momentos? No soy muy admiradora, es más, aconsejo no admirar gente. Cultivo más bien enemigos que amigos. Me parece más interesante cultivar enemigos. Y claro, tengo relaciones con mucha gente de muchos lugares en los que he pasado, pero lo que a mí me interesa de fondo en realidad no es ni el cariño, ni la consideración, ni el respeto siquiera, que podría interesarme tal vez un poco más de la élite. A mí lo único que me interesa es el cariño a mis nietos. Uh-huh. Y uno busca en redes sociales hoy día Pamela Giles, o la abuela, y es innegable que aparezca de la mano de Felipe Abello en muchos momentos. ¿Con él tuviste una buena relación? ¿Terminó bien eso? No, Felipe Abello no es alguien que me agrade particularmente. Ahora, esto es más o menos regular en mí, como no soy muy amistosa en los términos clásicos, ¿ya? Pero no hubo ninguna afinidad particular. Y además no compartí tampoco tanto tiempo con Felipe. Uh-huh. Cuando nacen los nietitos, los Simoneas, los mencionabas tú también, ¿buscaste llegar a grupos específicos de la población? Hablarle a un público más joven, entiende uno. Vamos a hablar del vuelo de Naruto también. Lo decías tú, dejar de fuera y poner un poquito en jaque a la elite que no entienden el concepto a lo que apunta finalmente.
era una forma de evidenciar, entonces deduzco, de distanciarse de esa élite política que no entendía en estos términos que se podía estar cerca de la gente, no solo con la legislación, sino que también con un lenguaje cercano. O sea, sobre todo con un lenguaje cercano, que es lo que yo creo que hemos ido viendo, ¿cierto?, en estos años y que la élite se niega a terminar de entender. Yo creo que la gente ha expresado muy claramente lo que les pasa, ha expresado de distintas formas, a pesar de los caminos intrincados que le impone la élite, su rechazo a una élite que es corrupta, que es que los desoye, que hace como que no existieran, que llega a acuerdos en esta política de los acuerdos única y exclusivamente para autofavorecerse, ¿ya? Llegan a acuerdos, por ejemplo, ahora están llegando una serie de acuerdos para cambiar este sistema político que sería tan negativo, y en realidad lo que están haciendo es hacerle respiración artificial a sus partidos agónicos, ¿ya? Al socialismo democrático, a la UDI, a Renovación Nacional, que son partidos que están muriendo, ¿ya? Y darles un poquito de aire unos años más para seguir lucrando, básicamente, ¿ya? Y esto la población lo ve, una población que está crecientemente politizada por unas vías que la clase política no fue capaz de prever tampoco, ¿ah? O sea, todo este desprecio al mundo de la farándula, todo este desprecio al mundo de la entretención, el desprecio a las redes sociales, y la gente lo que estaba haciendo a través de esos mecanismos era politizándose y educándose políticamente. ¿Con qué frase te quedas, que para muchos fue farándula, como tú decías, show en el Parlamento, episodios performáticos, con el nanay nanay candado chino Chalper, con la cocina de Giorgio Dance, la cocina de Yasna, que son frases que yo revisaba en redes sociales, en YouTube, y son las primeras notas que aparecen desde los noticieros tradicionales, digamos. El efecto Pamela Giles, que incluso te calificaron de sexista cuando hablaste del abuelo y su proyección como candidato a gobernador. ¿Te quedas con alguna? ¿O de frentón es el vuelo de Naruto? Es que todas esas cosas y muchas otras más son un constructo comunicacional y político, ¿ya? En su totalidad, o sea, conforman un constructo, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces no son separables. Efectivamente, tú dices algo que es muy importante, que es cuando ese idioma traspasó esta barrera férrea del noticiero central y apareció una diputada hablando en el idioma de las personas, ¿ya? No en el idioma de la clase política. Efectivamente, yo creo que eso fue muy importante cuando aparece una diputada diciendo nanay, nanay. ¿Ah? Y todo el mundo lo entiende, todo el mundo real lo entiende, el mundo que a mí me importa lo entiende, ¿ya? No el consumidor elitario del noticiero. Entonces eso ha sido un largo camino, porque en la primera parte de la llegada al Parlamento esto era un circo, una diputada que venía a hacer show, ¿ya? Después parece que empezaron a entender lentamente que había quizás ahí algunos elementos, que algunos incluso tengo imitadores, imitadores malos en general. En el muro te vi corriendo como Naruto también ahí. Claro, pero en el mundo de la política tengo imitadores, o sea, pasaron de la crítica, del rechazo, que incluso era dentro del Frente Amplio, o sea, de los sectores más progresistas que probablemente deberían haber estado más proclives a entender la profundidad política que tenía esto, ¿ya? Que no era una cuestión frívola, era, bueno, si vamos a decir otras cosas, digámoslo con otras palabras, con otro discurso, que es algo básico que entiende un comunicador, ¿ya? No podemos hablarle al pueblo pobre con el idioma de los ricos elitarios. ¿Y cómo conecta eso con el vuelo de Naruto? Insisto en el punto, porque ese es el icono quizás tuyo del Parlamento en términos de imágenes, además con una bota corriendo por el hemiciclo cuando se aprueba el primero. ¿Ves anime? Veo anime, por supuesto, pero además de eso, y mucho más importante que eso, es que las performances no se explican. Las performances resultan o no resultan, ¿ya? Entonces tú no me verás en los varios años
que van desde el Naruto, explicando el Naruto, porque el Naruto se explica por sí mismo, el llamado Naruto se explica por sí mismo, y lo importante es que toda la gente lo vio, se vieron a ellos, ¿ya?, corriendo por el Parlamento, se vieron a ellos infiltrando el Parlamento en un momento clave en la vida de la gente, que estaba en una situación muy desesperada, y todos ellos entendieron, y no solamente entendieron, sino que celebraron y acogieron esa imagen que se volvió emblemática. Emblemática. En esta conexión con la gente, ¿encontraste en el PDG un aliado que efectivamente entiende mejor lo que pasa en la calle hoy día? Me parece evidente a raíz del resultado electoral, incluso a pesar de la operación encuestas, digamos, que creo que mermó probablemente, no sé en qué rango, esa votación de Franco y la votación que obtuvimos en el Parlamento. Me parece evidente que el PDG entiende mucho mejor lo que está pasando con la gente normal. ¿Y una alianza con el PDG es algo que perdurará en el tiempo? Nadie tiene la bola de cristal si hay distancia política o analítica en los próximos años, pero cuesta creer que el PDG se va a sostener y se va a mantener a firme después de la historia que vimos hace 4 años. Mi alianza con Franco en particular y con el PDG tiene harto tiempo. Lo que pasa es que uno descubre, yo hace décadas descubrí que hay cosas que uno las exhibe y cosas que las exhibe en el momento adecuado, ¿ya? Pero yo llevo mucho tiempo haciendo trabajo político con Franco, mirando la realidad con Franco y construyendo una mirada común, ¿ya? Y con el PDG lo mismo. Pero yo tendría que contestarte en realidad, Rodrigo, que la política es muy parecida o es muy igual al sexo. ¿Ah? Requiere misterio, requiere conocimiento, no forzado, y por lo tanto, frente a esta pregunta permanente de qué va a pasar con la alianza con el PDG, si se va a desarmar o no la bancada, que me imagino que es una pregunta próxima, a mí me parece que eso no hay que discutirlo, hay que dejarlo abierto al misterio. Porque justamente parte de la atracción que tiene el PDG, la figura de Franco, en la gente, es eso, que es una especie de teleserie. Cuando tú dices que le vas a hacer la vida a cuadrito a José Antonio Kast, pero por otro lado Javier Olivares dice aquí mismo que va a apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta, que no se pierda un minuto, uno ya dice hay diferencias de fondo, ideológicas dentro del partido, y eso puede convivir. Primero, esas no son diferencias de fondo, esas son diferencias súper puntuales y que no le interesan a nadie de los que a mí me interesan, ¿ya? Y las coincidencias de fondo a mí me parecen evidentes, ¿ya? O sea, el PDG ha sido, de partida el PDG, cuestión que nadie ha dicho entre los analistas de la plaza, es el único partido de trabajadores que hay en este país. Cuando los partidos de raigambre obrera, como el Partido Socialista, el Partido Comunista, se convirtieron en partidos de operadores políticos, de funcionarios pagados, ¿ya? El único partido de trabajadores que existe es el PDG, en que todos sus militantes son personas que se ganan la vida trabajando de sol a sol. Es el único partido que yo creo que tiene hoy día alguna posibilidad de representar la realidad que está bullendo y que en algún momento va a explotar, si es que no se le da un curso de salida inteligente, ¿ya? Es el único partido capaz hoy día de representar los intereses reales de las personas, porque está anclado fuertemente en la vida real. Y esos son puntos de coincidencia. Y si sales un poquito de este misterio que dices que es importante en política, ¿podemos concluir que la alianza París y Giles va a continuar por el tiempo, quizás pensando en la próxima elección presidencial? Es decir, yo estoy fuertemente empeñada y me parece que la posibilidad de la presidencial para París en el 2030 es un hecho muy plausible. Me parece que el hecho político de esta última elección no fue, por ejemplo, que llegara Kast o
la derecha a la presidencia, esa derecha a la presidencia. Me parece que el hecho político de la última elección fue que un partido despreciado, ¿ah?, denostado, bulineado, tanto como la abuela en el Congreso, una y otra vez, ¿ya? Obtuvo un 20% de los votos y 14 diputados que van a ser sin duda el eje fundamental de la política legislativa. ¿Y te ves como la bisagra? Hay quienes o dicen al menos los parlamentarios de todos los sectores, no, si yo soy cercano a Pamela, tenemos negociado ciertas votaciones, tenemos el respaldo, por ejemplo, para la presidencia de la Cámara, aspiras todavía a ser la presidenta que va a estar ahí en el hemiciclo, en el plenario, cuando jure José Antonio Kast. ¿Te sientes, o el PDG se siente, la bisagra, la clave para el próximo proyecto de Kast? Me carga la palabra bisagra, la elimino, porque además me parece, estoy segura que no es lo que tú intentas, pero me parece también ninguneadora y denostadora. Nosotros no somos bisagra de nada, nosotros somos una fuerza poderosa que llegó al Congreso y que se va a escuchar, ¿ah? Me parece que somos incidentes, tremendamente incidentes, ¿ya? Y que eso se va a notar muy claramente. Eso respecto del PDG y de la bancada del PDG. Hay que recordar además que es una bancada la única y yo te diría la primera bancada paritaria que hay en la Cámara. Es un hecho muy relevante. Acuérdate tú las denostaciones a Franco Parisi respecto de asuntos que dicen relación con el feminismo y con los derechos de las mujeres. Entonces, yo tengo una muy buena relación política, ¿ya?, con la mayoría de mis colegas. Tengo una particularmente buena relación con republicanos, producto de que ellos eran tan ninguneados como yo en la Cámara durante por lo menos los 2 primeros años. Nadie les hablaba literalmente de sus actuales aliados, sus ministros de la UDI, Renovación Nacional, le hacían la ley del hielo en la Cámara. Y la única persona que fue capaz de cruzar donde ellos y decirles que a mí me interesaba tener una relación política con ellos fui yo, ¿ya? Y eso ellos lo recuerdan, según el propio José Antonio Kast me dijo a mí misma en una escena de la que tú fuiste testigo. En ENADE. Exacto, ellos lo recuerdan con aprecio. Entonces eso marca una relación que en mi caso nunca es como se cree en la caricatura. Yo tengo una buena relación con mis colegas, una relación civilizada, para trabajar en concreto en cuestiones que nos unan. Guillermo Ramírez dijo hace un tiempo que la alianza de derecha ya tenía los votos para la presidencia de la Cámara, pero que no eras tú. ¿Todavía está ese espacio? ¿Lo vas a empujar? ¿Lo quieres? ¿Quieres ser la presidenta de la Cámara? Sí, no fue lo único que dijo Guillermo Ramírez. Guillermo Ramírez dijo claramente que había que sacar mi nombre. Después me pidió muchas disculpas. Yo le dije que correspondía hacerlo públicamente. Mira, esto fue algo que Franco Parisi dijo exactamente en el minuto siguiente a la primera vuelta. Él constató que habíamos sacado cerca de un 20% en la presidencial con su candidatura, que teníamos una bancada de 14 diputados que iba a ser absolutamente incidente en el marco de cómo quedaba construido el siguiente Congreso. Y lo que dijo a continuación fue, y nosotros queremos que Pamela Giles sea la presidenta de la Cámara, creemos que lo merece por su trayectoria, creemos que lo merece porque es la primera mayoría y vamos a trabajar para eso. Y yo soy parte de ese colectivo, ¿ya? En este momento el pacto administrativo está en curso. Yo creo que es algo que no se va a resolver probablemente como siempre hasta el 11 de marzo, probablemente, en su totalidad, pero nosotros creemos que tenemos el legítimo derecho a conducir la Cámara y que tenemos además todas las condiciones para hacerlo de manera adecuada. O sea, podríamos ver a la abuela presidiendo la Cámara si las cosas se dan en esta semana. Vamos a Kast. ¿Esperas algo del gobierno de José Antonio Kast? ¿O qué esperas del gobierno de José Antonio Kast? Yo tengo grandes expectativas del gobierno de Kast. Creo que a mí siempre me interesan los personajes, ¿ya? Creo que Kast es un personaje interesante, creo que su mujer, la Pía, es un personaje mucho más interesante, que probablemente nos va a sorprender.
Creo que hay que hacer algo con esa chasquilla de la pía urgente, pero salvo eso tengo harta expectativa. Me tiene muy curiosa la conformación, la supuesta conformación del gabinete de Kast. Justo te pregunto por eso después. Entiendo que él está intentando hacer lo que dice que va a hacer, es decir, un gabinete de emergencia, pero con cierta amplitud, ¿ya? Mi duda es si no está generando un gabinete gremialista, y que eso puede ser complejo. Al menos abogados de la Católica, se dice, ese es el perfil. Claro que si profundizamos, yo creo que el problema que podría tener es si construye un gabinete primero muy masculinizado, ¿ya? Como creo que podría ser la tendencia. Al menos los nombres claves que son hoy día son todos hombres. Claro, eso me parece complejo, salvo Mara Cedini, ¿cierto? Que estaría, además, en ese contexto, podría sonar como un poquito de adorno, ¿ah? Como ponemos esta mujer joven, estupenda, en fin, aquí como, para que no se note que está más. Creo que ese podría ser un problema, no por una cuestión identitaria woke a las que no adscribo, sino que porque me parece que francamente no están los tiempos. No está buena la foto respecto del relato que ha hecho el propio Kast, una cuestión de puros ternos azules con chapita gremialista, ¿ya? Creo que ahí puede haber un problema. Me parece que hubo ahí un gaf importantísimo que no se ha resuelto con este tema de Daza, este viaje a Argentina a buscar a Daza. Además Daza, él haciendo público que lo vinieron a buscar de ministro, ¿ah? Me parece que es un pésimo precedente que al presidente electo le digan que no la primera semana, digamos, un ministro, un supuesto ministro. Y esta confirmación de Quirós, que ha sido compleja. A mí Quirós me encanta, fuimos coapoderados durante muchos años en el Nido de Águila, así que tengo una buena impresión de él personalmente, pero creo que ha sido puesto en una posición complicada. Uh-huh. Vamos a Venezuela, porque por supuesto es el tema mundial desde la madrugada del sábado. Muchos han cuestionado que Gabriel Boric en su declaración no hizo referencia a las violaciones de los derechos humanos y lo que vive el pueblo venezolano, tanto en Venezuela, en Latinoamérica y en particular en Chile. Y también se cuestionó mucho que José Antonio Kast no hiciera referencia a lo llamado intervención de Estados Unidos en Venezuela, al romper el derecho internacional y una serie de tratados mundiales. ¿Te sientes que hay una mixtura en la declaración que Chile debería tener o estás más bien con la definición de Boric o la de Kast? Primero un contexto. Como te decía, yo creo que la política es y debe ser siempre muy parecida al sexo. Y el sexo, para ser bueno, aparte de misterioso, tiene que sorprender, ¿ya? Si uno no tiene sorpresa en ese ámbito, como en el ámbito de la política, nada resulta. Y hay que partir por decir, creo yo, en ese tema, que Trump nos da toda la sorpresa necesaria e intuyo que nos la va a seguir dando, ¿ah? Como no veíamos en mucho tiempo. O sea, una primera reflexión es que yo creo que la personalidad, el personaje Trump, que es un personaje complejo, porque no es simplemente un villano, ¿ah? Tiene complejidades, es interesante el personaje y sorprende por lo menos a la clase política mundial, a mí no, tengo que decírtelo, con esta incursión en Venezuela, porque la clase política mundial, la élite, lo que dice es, oh, sorpresa, se acabó el multilateralismo, se acabó el derecho internacional, y se habían acabado hace rato, digamos, o sea que Heraldo Muñoz y compañía no se hayan dado cuenta que hace rato que estamos en otra situación. Es curioso. Ahora, respecto de tu pregunta específica, yo no soy quien para darle instrucciones de sus declaraciones. ¿Pero qué opinas tú? Yo creo que, primero, creo que importa poco las declaraciones de Boric ya a esta altura en cualquier orden, ¿ah? Tienen poca incidencia, no caen más bien en ese mundo sorprendido por una cuestión obvia, ¿ya? O sea, les cuento, por si acaso no se han dado cuenta, que
Trump terminó entrando al gobierno con la libertad de comercio, o sea, se metió la mano de Adam Smith, todo lo que es no sé dónde, Trump, un líder de derecha, el compañero Trump para esos efectos, terminó con el libre comercio mundial en un primer acto. Bueno, volviendo a esto, mi duda, de partida a mí me parece que falta mucha información. Yo tengo dudas de todo tipo respecto de esta situación que se produjo. En lo internacional, por ejemplo, no logro entender por qué Maduro no se pegó un tiro. ¿Por qué se entregó, en definitiva? Porque aparentemente hubo tiempo para pegarse un tiro, que es lo que, a mi juicio, haría una persona en esa situación con esas características. Respecto de Chile, mis dudas son si no se adelantó un poco Kast. Yo creo que él probablemente sabe muy bien lo que está haciendo, pero creo que el curso de los acontecimientos están indicando que quizás la situación de puente para la migración se complejiza más que se facilita. Cumplir ese objetivo para Kast, que es fundamental, y hacerlo en los primeros 90 días. Yo, si fuera él, me preguntaría si no es necesario pensar en la posibilidad de reanudar relaciones con el actual gobierno de Venezuela, que sería un paso sumamente audaz, porque es reconocer a ese gobierno, en definitiva, pero que me parece quizás, tal vez, en una de esas, es lo único que podría como coronar adecuadamente el plan migratorio que tiene Kast para sus primeros 90 días. Estamos cerrando ya la entrevista y a raíz de lo que hemos conversado me queda una gran duda. Tú hablas de París y 2030. ¿Se acabaron las aspiraciones presidenciales tuyas? Nunca he tenido aspiraciones presidenciales. Ni cuando marcabas 20, 22%. O sea, particularmente cuando marcaba 20, que marcaba 20 sin ser candidata presidencial. No puedo ponerme a discutir con Isingson, no me pongáis en tu encuesta, o con todas las encuestas de Chile que me hacían marcando varios puntos por varios meses sobre Lavín y Jadwe. Pero yo nunca he tenido aspiraciones presidenciales. Cerrado ese capítulo entonces. Yo no tengo ni ahora ni nunca, y para mí el candidato presidencial es sin duda alguna Franco Parisi. Es más, estoy por apostarte que Franco Parisi va a ser el próximo presidente de la República. ¿Y dispuesta a compartir con él o colaborar con él desde algún ministerio? Yo quiero ser senadora el próximo periodo, básicamente porque no puedo. A mí me gusta la Cámara. Yo creo que en el Senado están todos muertos y no les han avisado. Y es en la Cámara donde se opera, ¿ya? Que es algo que a mí me encanta y que creo que hago con creciente talento. O sea, soy capaz con mi solo voto bajar la reforma tributaria de Boric, por ejemplo, ¿ya? Pero como no puedo tener un cuarto periodo por razones legales, mi aspiración sería llegar al Senado representando a mis nietos. O sea, por la metropolitana. Claro, en 4 años más, si estoy viva. Más bien esa sería mi aspiración. Yo creo que ese es mi lugar, es donde he hecho un aprendizaje, pero voy a trabajar de nuevamente y me interesa mucho que la gente llegue al poder. El misterio de Pamela Giles, el futuro de lo que viene, sus aspiraciones, y podríamos seguir conversando mucho rato más de tus libros, de tus gustos personales, pero no nos dio el tiempo, así que espero que nos veamos más adelante. Si eres presidente de la Cámara, te invito ya para una entrevista pronta, y te agradezco de verdad porque lo conversábamos al inicio, no eres una persona tan dispuesta a esta política tradicional o programas políticos tradicionales. Este programa busca un poquito salir de ahí igual, pero siempre yo marco como que el interés de esto es que conversar con quienes van a ser políticos y nos van a acompañar un buen rato. Y creo que tú estás ahí. Es que a mí también, entre las cosas que me interesan, es promover a los buenos periodistas y al periodismo en profundidad, y tú eres uno de ellos. Muchas gracias, Pamela Giles. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que vamos a estar en Spotify, en YouTube, para que compartan el link, para que revisen esta entrevista que fue muy interesante. Chao, Pamela, muchas gracias.